Vamos a ver el tema de equipo de refrigeración comercial, del tema de expansión por capilar. La expansión por capilar es lo más sencillo que hay, pero sin embargo tiene algunas peculiaridades que es conveniente saber. Se utilizan en instalaciones de refrigeración comercial, en muebles, enfriadores, botelleros, islas de supermercados, en fin, así como en muchos sistemas de aire acondicionado. Estos sistemas, aunque son muy adecuados para estas instalaciones, solamente van a funcionar de forma óptima en unas condiciones determinadas. Si no están en esas condiciones determinadas, pues vamos a tener o bien retorno de líquido, recalentamiento muy bajo o nulo, con retorno de líquido, o bien recalentamiento muy alto. Eso lo vamos a ver ahora después. Al salir del capilar es igual que en cualquier sistema de expansión. El refrigerante se expansiona y baja la temperatura del resto de refrigerante que queda en estado líquido. Es decir, a ver si me explico mejor. Cuando el refrigerante sale del tubo capilar, parte de ese refrigerante que está en estado líquido se evapora, robando calor al resto de refrigerante que queda en estado líquido. Los diámetros de los capilares van de 0,6 a 2,6 milímetros. La caída de presión en el capilar, en este sistema de expansión, va a depender de la sección del capilar y de la longitud del capilar. Cuanto menor sea la sección, mayor caída de presión vamos a tener, y cuanto mayor sea la longitud, también mayor caída de presión vamos a tener. Para calcular los capilares, la mayoría de los fabricantes de compresores herméticos, porque estos sistemas evidentemente se utilizan cuando tenemos compresores herméticos, tienen programas para calcular el capilar. Los sistemas con capilares no utilizan depósito de líquido, ya que si se utiliza depósito de líquido, esa cantidad de refrigerante que tenemos en el depósito de líquido y que está a alta presión, cuando la máquina pare, va a tender a irse a aquel lugar donde tengo menos presión, con lo cual, digamos, el evaporador se quedaría inundado de refrigerante. Entonces, al quedarse inundado de refrigerante, cuando la instalación pare, cuando se vuelve a poner otra vez en marcha la instalación, se produce un golpe de líquido. Por lo tanto, no es recomendable el utilizar depósito de líquido cuando tenemos expansión por capilar. Al no tener depósito de líquido, estos sistemas son muy sensibles a la carga de refrigerante. Si el sistema tiene la carga adecuada de refrigerante, puede funcionar correctamente, pero sin embargo, si nos pasamos un poquito o tenemos un poco menos de refrigerante, el sistema va a funcionar bastante mal. Por otra parte, el condensador, en este caso, cuando tenemos capilar, al no tener depósito de líquido, es el propio condensador el que actúa como recipiente de líquido, acumulándose parte del refrigerante en el condensador. Los capilares no tienen capacidad para controlar el refrigerante, para controlar el caudal de refrigerante que pasa al evaporador, sino que esa cantidad de refrigerante va a depender básicamente de la presión de condensación que tengamos. Y esta presión de condensación evidentemente depende de las temperaturas exteriores, no exteriores, sino la temperatura que tengamos en el lugar donde está ubicado el condensador. Si la temperatura donde está ubicado el condensador es alta, esto va a hacer que la presión de condensación sea alta y el caudal de refrigerante que pasa por el capilar sea mayor. Por tanto, y esto es una pregunta, pero como ya lo estoy contestando, por tanto, cuando la presión de condensación es mayor, el caudal de refrigerante aumenta y disminuye el recalentamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando la presión de condensación disminuye, el caudal que pasa a través del capilar es menor y por tanto el recalentamiento aumenta. ¿Vale? Esto es lo que pone en esta diapositiva. A nivel del compresor, sin embargo, ocurre lo contrario. Si la presión de condensación aumenta, el caudal que mueve el compresor disminuye.
¿vale? Por tanto, el punto ideal de funcionamiento de un sistema de compresor y capilar sería este punto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este punto solo se va a producir en unas condiciones muy determinadas. Si estamos en una presión de condensación mayor, las condiciones ya no van a ser las ideales, que serían estas. Aquí lo tenemos un poco, digamos, esta curva. A nivel del compresor, a medida que la presión de condensación aumenta, el caudal que mueve el compresor es menor. Ahora vamos a ver el porqué de eso. Y a medida que la presión de condensación es menor, el caudal del compresor, que lo tenemos aquí, vemos que va aumentando. Sin embargo, a nivel del capilar es al contrario. A medida que va aumentando la presión de condensación, el caudal que pasa por el capilar es mayor, ¿vale? Hasta, bueno, llegar aquí, que tendremos en esta curva, tenemos una presión de 16 bares, una diferencia de presión entre la presión de evaporación y la de condensación de 16 bares, con lo cual el caudal de refrigerante sería sería bastante mayor que si fuese una presión de condensación menor, ¿vale? A nivel del capilar. Si estamos, por ejemplo, en 6 bares, el caudal sería este. Sin embargo, si estamos en 14 bares, el caudal sería este. ¿Por qué se produce esto? Bien, hemos dicho que la presión, que el caudal que mueve el compresor, el volumen que mueve el compresor, es menor cuando la presión de condensación es mayor. ¿A qué se debe eso? Bien, pues aquí en esta diapositiva y en este texto más o menos lo explico. El compresor, cuando el pistón sube, no llega hasta el final, sino hay un espacio muerto, porque si no, si golpease con las válvulas de aspiración y descarga del compresor, evidentemente se rompería, o el pistón o las válvulas. Entonces, hay un espacio muerto de tal manera que el pistón no puede tocar el plato de válvulas del compresor. Entonces, este espacio muerto, el refrigerante que queda atrapado a la presión que tengo de condensación. Cuando empieza el movimiento de descenso, la presión el refrigerante no empieza a entrar hasta que ese refrigerante que ha quedado atrapado aquí, a 15 bares, no llega a una presión, tiene que llegar a una presión inferior a los 4 bares que tenemos aquí, inferior a la presión de baja que tengo. Por tanto, digamos, ese recorrido va a ser, este recorrido que aquí llama AB, va a ser mayor a medida que la presión de condensación sea mayor, porque si la presión que queda aquí atrapado el refrigerante es mayor, este refrigerante va a tener que descender más para empezar a aspirar refrigerante, ¿vale? Por lo tanto, cuanto mayor es la presión de condensación, ¿vale?, más bajo tiene que bajar el pistón para empezar a aspirar refrigerante. Por lo tanto, el caudal de refrigerante que va a aspirar va a ser menor, que es lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. En el caso de que la presión de baja también pasa un poco lo contrario, ¿no? Y es que cuando la presión de baja sea menor, ¿qué pasa? Este refrigerante que queda aquí atrapado, ¿vale?, hasta que la presión del refrigerante que queda aquí atrapado no sea inferior a la que tengo aquí, no comienza la aspiración. Por tanto, si esta presión es menor, ¿qué pasa? Que voy a tener el pistón tiene que bajar un poquito más para que la presión que queda aquí atrapada sea inferior a la que tengo aquí. Si esta presión es de 2 bares en vez de 4, pues el pistón tiene que bajar un poquito más que si es de 4. Por tanto, resumiendo, si la presión de alta sube, el caudal másico que mueve el compresor baja, y si la presión de baja baja, el caudal másico también baja. ¿Vale? Pues aquí tenemos una tabla que me parece muy interesante y por eso la he puesto aquí, y es que, como vemos, dependiendo de la temperatura ambiente exterior donde esté situado el condensador, a medida que esta temperatura va aumentando,
vemos que el recalentamiento va disminuyendo, que es lo que hemos dicho antes. Si, por ejemplo, la temperatura exterior es de 18 grados, más que exterior sería donde esté situado el condensador, porque estas máquinas muchas veces, en la mayoría de los casos, el condensador está instalado en el interior, en un botellero, en una isla, en un mueble frigorífico. Esto está instalado en el interior de una vivienda o de un local. Entonces, más que temperatura exterior, es la temperatura que tenemos donde está instalado el condensador. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, si el condensador, si la temperatura que tengo es de 18 grados, veo que tengo un recalentamiento muy alto. ¿Por qué? Porque al tener poco presión en el condensador, digamos, pasa poco líquido por el capilar. Sin embargo, a medida que la temperatura exterior va subiendo, el recalentamiento vemos que va bajando, ¿vale? Otra cosa que nos pone aquí también es interesante, y es que a medida que la presión de condensación va subiendo, que sería cuando la temperatura exterior es mayor, ¿no? Pues vemos que también el consumo del compresor también va subiendo, ¿vale? Es decir, si el consumo nominal del compresor son 100 amperios, exagerando, ¿no? Pues si la temperatura de condensación, la temperatura exterior donde está situado el condensador es baja, vemos que el consumo es de 84 amperios. Pero sin embargo, si la temperatura exterior donde está el condensador es 39, vemos que el consumo sería de 95 amperios. Vamos, esto es una manera exagerada porque, por ejemplo, un compresor hermético evidentemente no va a consumir 100 amperios, ¿no? Pero digamos es para hacer la cuenta redonda. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una nevera. En una nevera vemos que el capilar se mete dentro del tubo de aspiración y de esa manera lo que hacemos es aumentar el recalentamiento y el subenfriamiento. Es decir, aumentamos las dos cosas. De esa manera evitamos que aquí al compresor llegue líquido y por otra parte lo que conseguimos es que el refrigerante que se expansiona aquí a la salida del capilar tenga un mejor subenfriamiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en estos sistemas es que el filtro hay que ponerlo en esta posición, no vale ponerlo así. ¿Por qué? Porque el filtro normalmente, estos tipos de filtros, ¿vale?, están llenos de bolitas. Entonces si las bolitas las ponemos o bien así, se acumularían en la parte de abajo y el refrigerante no atravesaría, digamos, el elemento filtrante o el elemento que absorbe la humedad, que son esas bolitas, porque las bolitas se podrían quedar acumuladas en la parte de abajo y el refrigerante podría pasar por arriba. Aquí pasa igual. Aquí lo que pasa es que el refrigerante puede que las bolitas se queden en los laterales y el refrigerante, como va a una cierta velocidad, pase por el medio y las bolitas se queden, digamos, en la periferia del tubo. Entonces siempre es mejor que esté en esta posición, porque aquí las bolitas se quedarían en la parte de abajo y sí o sí el refrigerante tendría que atravesar por esas bolitas y para absorber la humedad. Entonces la posición más correcta de colocar estos tipos de filtros es esta. Bien, pues esto es todo. Simplemente es una cosa, una peculiaridad que quería que tuvieseis en cuenta, y sobre todo esta tabla. Esta tabla es importantísima porque dependiendo de la temperatura exterior que tengamos, así tenemos que saber cómo es el recalentamiento.